Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están allá en sus hogares, en sus casas. No sé a qué hora les vaya a llegar este mensaje, pero a la hora que le llegue, preste atención, escúchelo y al final ore al Señor y pida la ayuda que usted necesita, porque el brazo de Dios no se ha cortado para bendecirle o para darle lo que usted necesita en este tiempo. Así, aunque parezca imposible lo que usted necesita, usted se lo puede pedir y lo único que necesita es creer, porque al que cree todo le es posible. Y bueno, también les voy a animar antes de entrar al tema de lleno, que se cuiden, use su cubrebocas, use el gel antibacterial y cuiden su vida de oración, cuiden su vida espiritual con la oración, cuiden su vida espiritual leyendo la palabra y sobre todo vivan la palabra. Para eso Dios se las dio. Para eso Dios les dio la Biblia y su palabra, para que ustedes allí en casa la apliquen en su forma de vivir y de esa manera sean bienaventurados. Les dejé tarea hace unos días de que se aprendan todos los libros de la Biblia y yo espero que ya se lo sepa usted. Más adelante les estaré preguntando o les van a preguntar a algunas otras personas. Usted tiene que aprendérselos para enseñarle a sus hijos, para enseñarle a la gente que usted vaya ganando para Cristo. Bueno, vamos a entrar al tema de esta noche, o de este día, o de esta mañana, no sé a qué hora le llegue. El tema es Dios ayuda. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, precisamente hablando del tema de que tú ayudas, yo pido tu ayuda, Señor, para continuar en el ministerio bajo estas circunstancias y hacerle llegar a tus hijos la palabra que ha de servir como alimento espiritual para que ellos, a pesar de la pandemia y las circunstancias, se mantengan firmes en la fe sin apartarse ni a izquierda ni a derecha, que no descuiden su vida espiritual, Señor. Hoy los pongo en tus manos y te pido que tú obres con tu Espíritu Santo para que esta palabra quede sembrada en sus corazones y ellos sigan buscando tu reino y tu justicia, y ellos sigan clamando a ti, Señor, pidiendo la ayuda que necesitan para cubrir cada una de sus necesidades. Pueden ser necesidades económicas, pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades legales, pueden ser necesidades de sanidad, Señor. Y que con este tema, Señor, el objetivo es que cada uno de ellos no deje de pedir la ayuda que él necesita, porque tú se las vas a enviar, porque tú eres fiel a tu palabra. Pues oro a ti, Señor, para que la palabra quede bien sembrada en sus corazones y produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad, el pedir tu ayuda siempre, siempre, toda la vida. Estén bien económicamente, estén bien de salud o no, Señor, que sigan pidiendo tu ayuda para resolver cualquier problema, para enfrentar cualquier situación, para ayudar a la gente, para servirte a ti, para recibir consuelo, para recibir lo que cada quien necesita para perseverar firmes en la fe y haciendo tu voluntad. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema Dios ayuda. Los que servimos a Dios, cuando brindamos ayuda a alguien, les decimos o les podemos decir, cuando nos dan las gracias, denle gracias a Dios porque Él es el que permitió y puso los medios para brindarle la ayuda a ustedes. Y es que así es. De esa forma tratamos de que aquellos que reciben algo le den gracias a Dios, y para que cada que necesiten algo, primero se lo pidan a Dios. Y así se den cuenta que el que pide la ayuda a Dios, la recibe. Y cuando alguien de nosotros no tengamos cómo ayudar a quien lo requiera, les enseñamos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y está escrito en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, que usted ya se lo debe de saber. Es un verso muy conocido y es de los versos que desde el principio le enseñamos a los nuevos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque cuando uno le pide algo a Dios,
Dios puede usar los medios que Él quiera para darnos lo que necesitamos. Puede usar a los pastores, a los médicos, a los licenciados, a los arquitectos, a los psicólogos, a los maestros, a los directores, a los carpinteros, a los albañiles, a los limpiaparabrisas, a los que recogen la basura. O puede usar medios sobrenaturales, porque para Dios no hay nada imposible. Puede usar medios sobrenaturales para ayudarnos, como para sanar, para restaurar, para liberar, para que llueva, para que no llueva. Dios puede usar lo que Él quiera para hacer llegar la ayuda que necesitamos y se la pedimos. Está escrito, o la Biblia dice, que todos aquellos que buscaron y pidieron la ayuda de Dios la recibieron y prosperaron. Pero también dice algo vergonzoso: pero una vez que prosperaban, dejaban de buscar a Dios y pedirle a Dios, y les pasaba todo lo contrario. La Biblia dice que todos aquellos que buscaron a Dios para pedirle su ayuda, la recibieron. Los jueces, los profetas, los reyes, mientras buscaron y pidieron la ayuda a Dios, recibieron esa ayuda para enfrentar ejércitos, para enfrentar enfermedades, para suplir cualquier necesidad. Pero repito, una vez que los reyes de aquel entonces pedían la ayuda del Señor, una vez que tenían su ayuda y prosperaban y se hacían poderosos, se olvidaban de Él. Y eso puede llegar a suceder hoy en día, que la gente viene a buscar de Dios, y ha pasado, la gente viene a buscar de Dios, lee la palabra, escucha la palabra, ora, le pide, y una vez que Dios ya les bendijo, ya les dio todo lo que necesitaban para cubrir sus necesidades, ya se olvidan de Él y se olvidan de la palabra y dejan de buscar de Dios, y eso es una señal de que van a ir para abajo. Mientras una persona se permanezca buscando el reino de Dios y pidiéndole la ayuda al Señor, va para arriba en todos los aspectos: económico, de salud, emocional, y en el futuro va a estar con el Señor por la eternidad. El objetivo del tema es tener la ayuda de Dios siempre. Salmo 146, versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. En la Biblia de traducción del lenguaje actual dice: feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. El contexto bíblico nos enseña que no debemos de confiar en el hombre, no debemos de confiar en los ídolos, no debemos de confiar en las riquezas, no debemos de confiar en la propia sabiduría que tiene cada quien, no debemos de confiar en los carros o en las armas, no debemos de confiar en todo aquello que Dios creó. Si queremos tener éxito, ser felices, deberemos de confiar en Dios, en el Creador, y buscar su ayuda. Dice el Salmo: bienaventurados aquellos cuyo ayudador es Dios, aquellos que han puesto su esperanza en Él. Eso quiere decir que antes de buscar la ayuda de los hombres para resolver cualquier situación o problema, hay que buscar la ayuda de Dios. Él quiere hacerte feliz a ti, hermano, a ti, hermana. Dios quiere que tú seas exitoso, joven, jovencita. Pero tienes que buscar siempre la ayuda de Dios. Esto es lo primero que me enseñaron los que me predicaron la palabra a mí. Y es lo que Jesús enseñó a sus primeros discípulos y sigue enseñando a todos los que deciden ser cristianos y que tienen tantas necesidades y que no hay otra más que enseñarles a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y es así que recibirán la ayuda que necesita cada uno. Cuando un
una persona se convierte a Cristo y llega con un chorro de necesidades y problemas, pues les ayudamos, a veces le podemos dar una despensa, una ofrenda económica, y les ayudamos mientras les enseñamos que tienen que aprender a buscar el reino de Dios, su justicia, que tienen que orar, que tienen que pedirle a Dios la ayuda que necesitan y que Dios se las va a dar si no dudan. Y entonces le enseñamos a los nuevos que tienen que buscar a Dios y que tienen que pedirle a Dios la ayuda. Mientras tanto les damos la ofrenda o la despensa. Una vez que ya aprendieron a buscar el reino de Dios, su justicia, una vez que ya aprendieron a buscar la ayuda de Dios y entender y reconocer que necesitan la ayuda de Dios siempre, pues entonces se les deja de dar la ayuda económica o la despensa. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de todos los niveles que buscaron y pidieron la ayuda de Dios por medio de la oración y la recibieron, como los casos que vamos a tomar como ejemplos, y para eso están en la Biblia, para que nosotros los tomemos como ejemplo y sigamos esos buenos ejemplos. Y en primer lugar tenemos el ejemplo del profeta Samuel. Era o fue hijo de un hombre llamado Elcana y de la famosa Ana. Fue profeta de Dios y el último juez. En ese entonces no había reyes, y él como líder del pueblo de Israel tenía que hacer frente a todas las necesidades que tenía el pueblo de Israel. Y en ese entonces el ejército de los filisteos estaba por atacarlos, y era un ejército muy grande que superaba al ejército del pueblo de Israel en número y en armamento. Y por eso es que el pueblo de Israel estaba atemorizado. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, del 8 al 9, que entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Dice el capítulo 7, verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios envió la ayuda que necesitaba el pueblo de Israel. Samuel, como responsable de las necesidades del pueblo de Dios, clamó al Señor, y mientras él clamó, Dios le respondió y envió la ayuda. Como lo dice el verso 10, mas el Señor tronó aquel día con grandes estruendos sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mientras Samuel clamaba a Dios, los filisteos los atacaron. Y dice este verso que Dios tronó contra los filisteos. Tronar significa que Dios envió espantosos truenos que espantaron a los filisteos, y así fueron vencidos. Y así fue como Dios los ayudó de forma sobrenatural. Algunas veces me ha tocado escuchar tronidos en el cielo, relámpagos tan fuertes que quien ha estado a mi lado le digo: creo que Dios está enojado. Y esos relámpagos o estos truenos tan tremendos, impresionantes, que Dios mandó para ayudar al pueblo de Israel, imagínense qué tan fuertes eran, que los filisteos entendieron que tenían que huir. ¿Por qué? Porque venían de Dios. Dios puede ayudar a cualquiera de nosotros de forma sobrenatural o de forma natural. Pero siempre tendremos que entender que es de Dios
de quien viene la ayuda, ya sea natural o sobrenatural. A Él le debemos de dar la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Hay quien te puede decir, es lógico que recibiste ese trabajo, es lógico que recibiste ese reconocimiento, es lógico que recibiste todo eso, pues tú te esforzaste. Pero usted tiene que decirle, no es lógico, porque yo nunca había ganado eso, y en estos tiempos que me convertí a Cristo, he puesto en práctica su palabra y eso me ha llevado al éxito, pero le he pedido a Dios que me ayude para lograr las metas y objetivos. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque aunque ustedes digan que es lógico o es natural que yo gane esos reconocimientos y por haber logrado esos objetivos, para mí no es lógico, porque yo se los he pedido a Dios y sé que de su mano ha venido esa ayuda para que yo tenga estos reconocimientos. Y gracias a Dios es que logré los objetivos y obtuve los reconocimientos. A Dios sea la gloria y la honra y la alabanza, y siempre le debemos de dar la gloria y la honra al Señor. Nunca quedarnos con el mérito cuando sabemos que de Dios recibimos la ayuda. Cuando Samuel clamó al Señor pidiendo la ayuda para que lo librara de los filisteos, entonces dice el verso 12 de este mismo capítulo que Samuel tomó una piedra después de que recibió la ayuda de parte del Señor, después de que Dios hizo que los filisteos se espantaran ante los tronidos. Dice, repito, dice el capítulo 7, versículo 12, que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta piedra tiene un gran significado. Es un testimonio para el pueblo de Israel y para todos los que creen en Dios. Y fue puesta para que nadie se olvidara de que Dios los ayudó, y Dios ayuda a los que claman a Él. El día que Jesús dijo por tercera vez que era necesario subir a Jerusalén, y que iba a sufrir mucho a manos de los gobernantes, y que después iba a ser crucificado y iba a resucitar al tercer día, la última vez que lo dijo, al entrar a la ciudad, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, verso 37, que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y bueno, y los fariseos, enemigos de Cristo en aquel entonces, le pidieron a Jesús que los callara. Y dice en este mismo capítulo, en el verso 40, que él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La costumbre de poner piedras en los lugares donde Dios hizo milagros con el fin de ayudar a los hombres, pudo ser lo que motivó a Jesús a decirle a sus enemigos, si ellos dejan de dar testimonio de los milagros, y las piedras hablarían. Las piedras como las que puso Samuel después de recibir la ayuda de Dios son testimonio de que Dios ayuda, socorre a quien le busca y le pide la ayuda. Esa piedra que Samuel puso entre Mizpa y Sem quedó como testimonio para que el pueblo de Israel nunca se olvidara de que Dios ayuda. Y también está como testimonio para usted y para mí, para que recordemos que Dios ayuda. Sí ayuda, claro que ayuda,
pero hay que clamar a Él, hay que pedir su ayuda y hay que reconocer que necesitamos su ayuda, porque cuando alguien deja de orar y deja de pedir, está dando a entender que ya no necesita de Dios. Por eso estoy recordándoles una y otra vez que oren, que clamen al Señor, que pidan la ayuda para pasar una materia, que pidan la ayuda para lograr mejores resultados en su empresa, que pidan la ayuda para mejorar su salario, que pidan la ayuda para que venzas los celos, para que no caigas en tentación, que pidan la ayuda para que te libre de tus enemigos. Con el profeta Samuel termina el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Y por ser uno de los reyes que siempre buscó la ayuda de Dios y la recibió, es necesario hablar de él, porque así está escrito. Fue el rey David. Repito, con el profeta Samuel termina el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los reyes. Y por ser uno de los reyes que siempre buscó la ayuda de Dios y la recibió, es necesario hablar de él, porque así está escrito. Fue el rey David. Es otro ejemplo. Repito, los ejemplos que están en la Biblia están ahí escritos para que usted y yo tomemos los buenos ejemplos y no los malos ejemplos. Si usted va a las cartas del apóstol Pablo, en una de las cartas habla precisamente que todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto quedó escrito como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y quedaron postrados en el desierto y no entraron a tomar la tierra prometida. Pues hoy los ejemplos que estamos mirando son ejemplos para que usted y yo nunca dejemos de buscar y de pedir la ayuda del Señor, como lo hizo Samuel, como lo hizo el rey David. Son ejemplos a seguir. Samuel siempre pidió la ayuda de Dios, y mientras Samuel vivió, el pueblo de Israel estuvo en bendición y en victoria. Igual debemos de tomar el ejemplo del rey David, que siempre buscó la ayuda de Dios. ¿Para qué pidió la ayuda de Dios el rey David? Para que lo protegiera y ayudara a vencer a ejércitos enemigos, para que sanara de la enfermedad, a pesar de ser un rey con un ejército poderoso y con mucho poder económico. Se enfermaba y reconocía que necesitaba ayuda, por lo cual siempre buscó la ayuda de Dios. ¿Por qué buscaba la ayuda de Dios? Porque dice el Salmo 27, 8 y 9, si quiere leerlo en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice así: dice que una voz interna le decía, repito, ¿por qué buscaba la ayuda de Dios? Y aquí dice el Salmo 27, 8 y 9, ¿por qué? Dice que una voz interna le decía, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Verso 9, yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones, tú eres mi Salvador. ¿Por qué buscaba la ayuda de Dios David? Porque aún oía una voz interna que le decía, busca mi rostro. Y David respondía, tu rostro buscaré, oh Dios, mi ayuda eres tú. En este salmo el rey David estaba pidiendo la protección de Dios. Hoy a lo mejor no es la voz interna, pero sí es por medio de su palabra que te dice, busca a Dios, pídele la ayuda que necesitas. O a lo mejor sí es la voz interna y es la voz del Espíritu Santo que te está hablando hoy y que te dice, busca a Dios, pídele la ayuda a Dios. Si tú estás con necesidades, con problemas, si ves que no hay cambios en tu vida, en tu familia,
No importa, tú pídele la ayuda a Dios, dile: Dios, ayúdame, yo te necesito. Y usted va a mirar cambios y va a mirar cómo se compone, va a mirar cómo Dios ordena su vida y cómo hace llegar lo que usted necesita. Porque Dios oye la oración de aquellos que claman a Él. Dios escucha su ruego y súplica y les envía el socorro y la ayuda que necesitan, sea de salud, sea económica, sea para que corregir un hijo, una hija, sea para que tú soportes las tentaciones, sea para que tú soportes los ataques de gente que se burla de ti o del enemigo, para que no caigas en tentación. Repito, hoy a lo mejor no es la voz interna, pero sí es por medio de su palabra que te dice: busca a Dios y pídele la ayuda que necesitas. O a veces yo creo que Dios te ha hablado en el interior de tu corazón y te habla y te dice: búscame primero a mí y yo te daré todo lo que necesitas. ¿Eso de qué habla? De que le pidas la ayuda a Él. Para cualquier situación, el rey David buscaba la ayuda de Dios. Las veces que no buscó la ayuda de Dios, hizo cosas que le trajeron maldición y desgracia. Y cuando huyó en maldición y desgracia, se humilló delante de Dios, le buscó, le pidió perdón y Dios lo perdonó. Repito, para cualquier situación el rey David buscaba la ayuda de Dios, y las veces que no buscó su ayuda, hizo cosas que trajeron maldición y desgracia. Y fue cuando se dejó llevar por los deseos de su carne y no por la voz interna que le decía: busca a Dios. Si usted deja de oír la voz del Espíritu Santo que le dice: busca a Dios, si usted deja de oír la palabra del Señor que le dice: busca a Dios, si usted deja de oír la voz de su conciencia que le dice: busca a Dios, y no lo hace, puede caer en pecados que le van a traer después sufrimiento y miseria y destrucción. Hoy en día puede haber quienes escuchan voces que les dicen: no busques a Dios, no lo necesitas, tú puedes solo, no hay quien te llegue, con tus capacidades puedes. O puede haber quien te diga que Dios no existe. Cuando llegue a pasar eso, tú tienes que pedirle ayuda a Dios para que te libre de esos, sean quienes sean. Porque hay gente a la cual hemos tenido que liberar de demonios, y empezaron a meterse esos demonios o a ejercer dominio sobre la persona por permitir pensamientos en contra de Dios o contra Dios, de que Dios no existe, para que le buscas, no es cierto, la Biblia no sirve. Hay quienes permitieron ese tipo de pensamientos y los tuvimos que liberar de espíritus demoníacos. Tuvimos que administrarles la liberación y pedir que Dios enviara la ayuda para que fueran liberados. El rey David llegó a considerar en su tiempo que cualquier ayuda humana era inútil ante el problema que enfrentaba, y en algunas de sus oraciones cantadas, por ejemplo en el Salmo 60 verso 11 y en el Salmo 108 versículo 12, le decía: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Les he dicho que los salmos, aunque son cantos, son alabanzas para el Señor, también se consideran oraciones cantadas. Y en esos dos salmos que acabamos de mencionar, el rey David le decía al Señor: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Vana es la ayuda humana,
era inútil recibir la ayuda de los hombres. Él reconocía que necesitaba la ayuda de Dios, no la de los hombres, porque aunque él tenía un ejército de gente bien valiente y esforzada, miraba que los ejércitos que tenía que enfrentar eran mayores y con mayor armamento, y él pedía el socorro de parte de Dios, y Dios le enviaba la ayuda que él necesitaba. Repito, a pesar de tener un ejército formado de gente muy valiente, llegó a considerar que necesitaba la ayuda de Dios, lo sobrenatural, como cuando Dios abrió el mar Rojo. Fue una ayuda sobrenatural que Dios envió al pueblo de Israel para que pasara a su pueblo y fueran libres. Y fue así como Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Y como lo mencionamos hace un momento, en la primera carta de capítulo 7, verso 10 de Samuel, cuando el juez y profeta Samuel pidió la ayuda de Dios, y Dios tronó aquel día con gran estruendo, y los filisteos, dice la Biblia, traducción del lenguaje actual en el verso 10, que se aterrorizaron y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque Dios envió la ayuda que necesitaba el pueblo de Israel cuando clamó Samuel. Esto me recuerda testimonios de la ayuda que hemos y han recibido hombres y mujeres en esta congregación, o en la congregación de Chinconcuac, o en la congregación del Rosario, o en cualquier congregación donde se predica el evangelio. Hemos recibido hombres y mujeres la ayuda del Señor de una manera natural y sobrenatural, y le damos la gloria a Dios, o le damos el crédito a Dios. Conozco un matrimonio que oraban para que su hijo saliera de la cárcel, el cual fue acusado de asesinato, y creo que lo sentenciaron a 40 años de prisión. Pero este matrimonio hablaba con nosotros y nos estuvieron pidiendo que oráramos, especialmente la mamá. Ella se humillaba y ella se acercaba y veía como su esperanza para que su hijo saliera de la cárcel, el pedirle la ayuda a Dios. Y nosotros les ayudamos, estuvimos orando, como lo seguimos haciendo con todo aquel que lo necesita, y con todos ustedes, aunque no nos pidan, nosotros estamos orando aquí para pedirle ayuda que usted necesita y le llegue a casa. Este matrimonio oraban que Dios les ayudara y su hijo saliera libre. Ya lo habían sentenciado a 40 años de cárcel, pero ellos no bajaron los brazos. Ellos, especialmente la esposa, estuvo confiando en Dios, pidiendo su ayuda. Y un día, creo que fue como a las 11 de la noche, este chico que estaba en la cárcel le llamó para decirles: vengan por mí, estoy afuera del reclusorio. Me dejaron salir sin dar nada de dinero. No recuerdo si fueron 2 años o 1 o menos, pero los padres sintieron lo que es ser bienaventurados cuando su hijo salió. Imagínense ese matrimonio. Yo me gocé con ellos, porque a mí me dolía lo que estaban pasando. Yo conocí a este chico que se estuvo congregando y estuvo escuchando la palabra de Dios, pero se apartó un tiempo del Señor, y ese tiempo lo aprovechó el diablo para hacerlo caer en relaciones tóxicas o amistades tóxicas que lo llevaron a ser considerado como un criminal y ser sentenciado a 40 años de cárcel. Cuando los papás me avisaron que había salido sin haber dado un quinto, me alabé y glorifiqué el nombre del Señor y me gocé con ellos, porque así está escrito, que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Me gocé con ellos
Y hasta ahorita todavía esto me conmueve porque eso acaba de pasar hace unos 1 o 2, 3 o 4 meses, pero acaba de pasar. Los padres sintieron lo que es ser bienaventurados cuando se pide la ayuda de Dios y se recibe su ayuda. Y ellos fueron bienaventurados porque reconocieron que fue Dios quien les ayudó. Algún día espero que ellos mismos den ese testimonio y están esperando precisamente que nos podamos reunir para venir y dar ese testimonio de cómo Dios envió la ayuda para que su hijo saliera libre. Hemos podido ver cómo Dios envía la ayuda de forma sobrenatural, pero también podemos ver cómo Dios envía la ayuda de forma natural. Digo natural, lo voy a llamar así, natural, a que si vas y pides un trabajo, es algo que la gente considera normal. Bueno, ¿dónde está la ayuda de Dios si tú fuiste a buscar el trabajo y te lo dieron? La ayuda de Dios es que uno reconoce que Dios nos dio la ayuda para que entráramos al trabajo. Uno reconoce que Dios le dio la ayuda a uno para ir a comprar las tortillas que necesita para comer mi hijo. Eso es lo que llamaríamos hoy ayuda natural. Pero eso viene de Dios. Para nosotros los cristianos reconocemos que eso viene de Dios. Si tenemos para comer es porque Dios nos envió la ayuda. Si tenemos para comprar las cosas que necesitamos es porque Dios nos envió la ayuda. Debemos de ser agradecidos y darle la gloria al Señor por todo lo que recibimos de forma sobrenatural, o a lo que llamé yo hoy natural, o a lo que llama el mundo lógico. Dicen, ¿es lógico? Sí, para ellos es lógico. Para usted, cristiano, y para mí no es lógico. El que tengamos de comer y el que tengamos los alimentos en la mesa es porque Dios nos envió y nos dio esa ayuda que necesitamos. Repito, en el Nuevo Testamento tenemos muchos testimonios también de hombres y mujeres que pidieron la ayuda sobrenatural de Dios, como la pidieron estos papás y Dios se las dio y su hijo salió libre, porque consideraron que la ayuda de los hombres era vana, como el caso de un muchacho que estaba poseído por un espíritu mudo y sordo, y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces el padre del muchacho lo trajo ante Jesucristo, y dice la Biblia en Marcos capítulo 9, verso 21 al 24, que Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Grábese esa frase de este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo único que le dijo Jesús al padre del muchacho, que le fue a pedirle ayuda, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre, muy sincero, dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor creía algo, pero necesitaba la ayuda de Dios para creer más. Este hombre también fue feliz o bienaventurado porque recibió la ayuda sobrenatural de Dios. Y para ello le dijo Jesús que solo se necesitaba creer, y el hombre reconoció que creía, pero también necesitaba ayuda para creer más, y fue así que recibió la ayuda del Señor. A veces hay que reconocer que necesitamos que Dios nos ayude a creer más. A veces es necesario reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, a pesar de que creemos.
En algún momento de su vida, el rey David no solo pidió la ayuda para enfrentar a sus enemigos, en algún momento se enfermó y se estaba muriendo y pidió a Dios que lo ayudara y que lo sanara. Y Dios lo sanó. En el Salmo 30, versículos 2 y 3, léalo usted en la Reina Valera o en la pantalla. Yo se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: mi Señor y mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste, me salvaste de la muerte, estaba a punto de morir y me libraste de la muerte. A pesar de que Dios lo protegió, lo libró de sus enemigos, le dio la victoria contra los ejércitos, lo sanó. A pesar de todos los éxitos obtenidos, el rey David nunca dejó de pedir la ayuda del Señor, y eso quiere el Espíritu Santo que usted lo guarde en su corazón, que tome este ejemplo de un hombre que nunca dejó de pedir la ayuda al Señor. A pesar de ser un rey poderoso, tener un ejército de gente valiente y hábil para pelear, a pesar de tener armamento, a pesar de tener riquezas, nunca dejó de pedir la ayuda a Dios. Al contrario de otros reyes que durante un tiempo pidieron la ayuda de Dios, y mientras buscaron a Dios y su ayuda, se volvieron poderosos y prosperaron. Y una vez que ya estuvieron poderosos y prosperaron, dejaron de pedirle ayuda a Dios. Y de esos también tenemos ejemplos. Claro que le estoy animando a que tome el ejemplo bueno y el malo no lo tome. Tenemos el ejemplo del rey Asa, este rey que durante 35 años tuvo la ayuda de Dios. Mientras estuvo buscando al Señor y clamando a Dios, buscando a su ayuda, la tuvo. Para enfrentar ejércitos, pidió la ayuda de Dios. Dios le dio la ayuda y le dio la victoria. Y una vez que se sintió poderoso, dejó de buscar la ayuda de Dios, y a partir de ahí se acabó la paz y hasta la salud perdió. Por estos actos del rey Asa, dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, del 7 al 9, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahí están las consecuencias de haber dejado de buscar a Dios. Así que la acción de dejar de buscar la ayuda de Dios por parte del rey Asa fue considerada como una acción loca, como lo es todo pecado que comete cualquiera. Para enriquecer el tema y les quede más claro la necesidad de buscar en oración la ayuda de Dios, les voy a dejar de tarea que lo lean en casa. Está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14 al 16, la historia del rey Asa. Lea esa historia
para que no siga ese ejemplo, sino para que siga el ejemplo de Samuel, que siempre buscó la ayuda de Dios, para que siga el ejemplo de David, que siempre buscó la ayuda de Dios, y mientras buscaron la ayuda de Dios, Dios les dio la victoria y les envió toda la ayuda que ellos necesitaron. Pero el rey Asa buscó la ayuda de Dios 35 años. Y durante 35 años Dios le envió la ayuda para vencer ejércitos más poderosos. Dios le envió la ayuda para sostener al pueblo de Israel. Dios le envió la ayuda para que no le faltara nada. Y dice la Biblia que mientras él buscó la ayuda de Dios tuvo paz. Pero una vez que se hizo poderoso, se olvidó de buscar al Señor y empezó a buscar la ayuda de otro ejército. Y por eso es que Dios envió al profeta Hanani para decirle: locamente has hecho. Si Dios ya te había enviado su ayuda para vencer ejércitos muy poderosos, ¿por qué ahora te apoyaste en el ejército de los sirios si Dios es el que te había ayudado siempre? Y por dejar de buscar la ayuda de Dios y buscó la ayuda de los hombres primero, vino la desgracia sobre su vida. Se enfermó y murió enfermo de una enfermedad que le vino a los pies. Lea ese capítulo 14 y 16 en su casa para que enriquezca el tema, y por favor, no siga ese ejemplo. Tome ese ejemplo de lo que le pasa a los que dejan de buscar a Dios. Hay gente que empieza a buscar de Dios y Dios empieza a cubrir sus necesidades económicas, restaura sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Empiezan a prosperar, Dios los bendice para tener buenos trabajos y demás, y después dejan de buscar al Señor. Empiezan a confiar en su capacidad, en los trabajos que tienen, en el dinero, en sus virtudes, y entonces por ahí ya van para abajo. Dile que tienes a tu lado: no dejes de buscar a Dios, porque mientras buscas a Dios, Él va a enviar su ayuda y te lleva para arriba en lo económico, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Pero si dejas de buscar su ayuda, vas para abajo, vas a la miseria, a las enfermedades, al sufrimiento y al infierno. ¿Es una verdad divina o no le estoy diciendo la verdad? El que le digas eso a tu vecino, al que tienes ahí a tu lado, o a tu hijo, ha de servir para que tu hijo tema delante de Dios y siempre busque la ayuda del Señor y no ande en pecado. El que le digas eso a tu esposo o a tu esposa, ha de servir para que tu esposa y el esposo busquen la ayuda del Señor siempre y no anden en pecado, y vayan hacia arriba en todo y no hacia abajo, para que sean bienaventurados, porque son bienaventurados aquellos que buscan la ayuda del Señor y la reciben. Así es que esto ha de servir para que le digas también a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija: busca a Dios y pide su ayuda. Antes de buscar la ayuda de cualquier persona o de ir a buscar la ayuda a cualquier otro lado, primero hay que buscar la ayuda y pedírsela a Dios, porque Él dice en su palabra que el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Y Él envía su ayuda. Así como en los tiempos de los jueces y los reyes y los profetas, todos los que buscaban ayuda de Dios la tenían. En algunos casos, antes de recibir la ayuda de Dios, tenían que quitar los ídolos o tenían que arrepentirse de algún pecado, y Dios los ayudaba. Es más, yo me he atrevido a decir que Dios está dispuesto a dar ayuda a quien la necesite. Solo hay que clamar a Él y Él responderá con tremendas cosas, porque está escrito. Yo no me atrevería a decirle a nadie: busca al Señor, clame a Dios y pida su ayuda. Antes de ir a pedirle ayuda a cualquier hombre, pida la ayuda del Señor primero. Denle la prioridad. Reconozca que de Dios va a venir la ayuda, sea natural o sea sobrenatural.
Porque tú puedes recibir la ayuda de un médico, de un licenciado, de un psicólogo, de un pastor, de un profeta, sí. O puedes recibir la ayuda de una empresa o de alguien que te da trabajo. A eso le llamo ayuda natural. Pero tienes que clamar al Señor primero para recibir esas ayudas y darle la gloria a Él. Yo me he atrevido a decir que Dios está dispuesto a dar ayuda a quien la necesite, solo que hay que clamar a Él y Él responderá con tremendas cosas, porque está escrito. Si tú necesitas ayuda sobrenatural, clama. El Dios del cual predicamos y del cual nos habla la Biblia es el Dios de los hebreos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo que los hebreos pasaran en seco por el Mar Rojo y fueran liberados, el Dios que levantó al pueblo de Israel de ser un pueblo insignificante para ser un pueblo bien bendecido. El Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, es el creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios que te ama tanto a ti como a los hebreos y que Dios ama a todos. Y Dios espera que la gente se acerque a Él y le diga: Señor, Señor, ayúdame, yo te necesito en el nombre de Jesús. El único que Dios quiere que le pidamos la ayuda a Él, ya sea con clamor, en voz baja, en silencio, en secreto, en público, pero Dios quiere que le pidas, que clames a Él con todo tu corazón. Repito, en secreto, en silencio, en voz baja, en voz alta. Él espera que tú clames a Él, porque Él está ansioso de ayudarte. Él quiere que tú seas bienaventurado. Él quiere que vayas hacia arriba en todo y no hacia abajo. Isaías 41 del 10 al 12 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esa palabra es para usted. Un día yo estuve clamando al Señor porque a veces he sentido que la iglesia está en peligro. A veces he sentido que las cosas no están bien y que la iglesia podría ser dañada o mi familia. Y un día después de estar orando y clamar al Señor, terminé de orar y de clamar, y el Señor me dio esta palabra y me cambió mi estado de ánimo, me cambió todo. Me dijo: no temas, yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esa palabra me levantó. Yo quiero que tomes esta palabra y la guardes en tu corazón. Dios te dice: no temas, Él va a estar contigo. Pero tienes que buscar su ayuda. Tienes que buscarle en oración y tienes que obedecer su palabra. Y si hay algún pecado en tu vida, le tienes que pedir perdón, porque el pecado te separa de la presencia de Dios.
El pecado impide que tú recibas la ayuda que necesitas y las bendiciones que Dios tiene preparadas no llegan a tu vida, porque ese pecado impide que lleguen. Así es que tú tienes que pedir perdón a Dios para que Dios empiece a enviar la ayuda, y tú vas a mirar los cambios en tu estado emocional, económico, de salud. Tú vas a mirar los cambios en tu forma de vida y en tu familia. Vas a mirar la bendición de Dios. Porque Dios ayuda a los que le buscan, a los que le piden su ayuda. En conclusión, Dios no se duerme, siempre está listo durante las 24 horas del día para darle la ayuda a quien la necesite y la pida. Dice un salmo de David: no se dormirá ni se adormecerá aquel que vela sobre su pueblo. Salmo 121, versículo 4. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pues igual usted puede poner ahí el nombre de usted en lugar del pueblo de Israel. Usted puede poner ahí: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Juan, a Lupita, a Rosita, a Juanita, a Laurita. No se dormirá el Señor. Si usted le pide la ayuda, el Señor está las 24 horas dispuesto a enviarte la ayuda que tú necesitas. Antes de ir a buscar la ayuda de cualquier hombre, hay que pedirle a Dios, como dice el Salmo 121, 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y saben, hermanos y hermanas que están en casa, hay quienes podrían necesitar ese socorro o la ayuda en lo económico, en algún asunto legal, en alguna sanidad, pero también hay quienes necesitan la ayuda en lo laboral, en lo familiar. Hay quien necesita la ayuda para dejar de ser celoso o celosa, o contenciosa o contencioso, o adúltero o adúltera, o fornicario o fornicaria. Hay quien necesitan la ayuda hasta para dejar de fumar. Hay quien necesita la ayuda para ser trabajador y no perezoso. Hay quien necesita la ayuda para entender la palabra del Señor. Hay quien necesita la ayuda para ser consolados porque falleció algún familiar. Hay quien necesita la ayuda para soportar las tentaciones y no caer. Hay quien podría necesitar la ayuda para restaurar su relación familiar o su matrimonio, etcétera, etcétera. Para todo creo yo que debemos de pedir o reconocer que necesitamos de Dios. Hasta para estar bien en casa necesitamos: Señor, ayúdame para que todo este día pueda estar yo bien en mi familia. Y diario tener que pedir: necesito tu ayuda, Señor. Así es que hoy le voy a animar ahí donde está usted en casa a que cierre sus ojos y pida la ayuda que necesita. Yo voy a orar en general por todos, pidiendo la ayuda que necesita cada uno de ustedes, incluido la ayuda que yo necesito. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, Señor, para pedirte que escuches nuestra oración que hacemos hoy delante de ti desde este lugar, a favor de mis hermanos que están escuchando este tema. Señor, bendice a quienes están escuchando este tema y necesitan ayuda. Ellos también en esta hora tienen sus ojos cerrados y están pidiéndote a ti esa ayuda que necesitan. Pues desde aquí yo me uno a su oración y te pido que envíes la ayuda a aquel que necesita restaurar su matrimonio, aquel que necesita recursos económicos, aquel que necesita sanidad, aquel que necesita consuelo, aquel que necesita la ayuda para vencer los celos,
o aquella que necesita la ayuda para vencer sus celos, aquel que necesita ayuda para vencer su mal carácter, aquel que necesita tu ayuda, Señor, para ser un hombre trabajador o una mujer trabajadora y no un flojo o una floja. Señor, estoy aquí clamando a ti para que envíes la ayuda que necesitan todos aquellos que se dedican a las ventas, para que mejoren sus ventas, aquellos que se dedican a ayudar a la gente en los problemas legales, enviarles la ayuda, Señor, que necesitan para atender bien esos casos y darle la bendición que necesita la gente. Manifiéstate, Señor, y envía la ayuda que necesita cada familia en sus hogares, la sanidad, el consuelo, la fortaleza, la provisión. Señor, manifiéstate. Envía toda la ayuda que necesitamos en este santuario. Envía la ayuda que necesitamos en el grupo de Chinconcuac. Envía la ayuda que necesitamos al grupo del Rosario. Señor, envía la ayuda que necesita tu pueblo reunido en estos lugares y que hoy en día están en sus casas. Señor, manifiéstate. Tú eres el Dios Todopoderoso que escucha el clamor. Escuchaste el clamor del profeta Samuel. Escuchaste el clamor del rey David. Escuchaste el clamor de ese hombre que te fue a pedir la ayuda para sanar a su hijo. Escuchaste el clamor, Señor, de aquellos que clamaron cuando tuvieron problemas. Y hoy clamo a ti, Señor, desde este lugar, como seguramente estarán clamando y pidiendo tu ayuda aquellos que están en casa. Y respóndenos, Señor, respóndenos. Tú eres el Todopoderoso que oyó la oración de sus siervos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Le voy a seguir le voy a pedir que no se descuide en su vida espiritual y siempre pida la ayuda del Señor. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Busque primero la ayuda de Dios. Pídasela a Él y después salga y va a mirar cómo Dios le va a ayudar. Y a eso le llamaremos ayuda natural. Va a recibir usted lo que necesita, a lo que la gente le llamaría lógico. Pero también puede pedir algo sobrenatural, porque para Dios no hay nada imposible. Es lo ilógico, lo que se sale fuera de las lógicas. Pídale al Señor y Dios se puede manifestar a usted para darle lo que necesita. Y pídale la ayuda a Dios siempre. No actúe locamente como lo hizo el rey Asa, que actuó locamente y dejó de buscar a Dios y fue para abajo. Mejor actúe como Samuel o como David, que fueron hacia arriba, y hacia allá debemos de ir, y hacia allá Dios quiere que vayamos en todas las áreas de tu vida, hoy en día y en el futuro, en el cielo. Que el Señor les bendiga.